Continuamos en esta mañana hablando acerca de la necesidad de inspirarnos, de ser inspirados también por la palabra del Señor para vivir su reino. La lectura de hoy, en esta mañana, está ahí mismo también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, verso 27 al 9:1. Dice así la palabra del Señor: Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, y en el camino les preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto a nadie. Y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, preguntó Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. En este pasaje muy emotivo, podemos ver 3 acciones importantes que marcan una nueva etapa en el discipulado ejercido por el Señor. En primer lugar, hay una acción de fe, ¿no? Aquí el Señor pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y los discípulos le responden por algunos de los profetas, ¿no? Y él la pregunta más directa y le dice: ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Y esto es algo muy significativo también para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es la opinión que nosotros tenemos de Jesús? ¿Quién es para nosotros Jesús? ¿Un milagrero? ¿Un hacedor de milagros? ¿Un ser histórico del pasado? ¿El salvador de nuestras vidas? ¿El rey y señor de nuestras almas? ¿Quién es? Aquí los discípulos le responden, específicamente Pedro, ¿no? Y le da la respuesta correcta y le dice: Tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa ungido, en hebreo es Mesías, y significa el elegido, el ungido, el elegido de Dios. Y lo dice y lo especifica como Hijo del Dios viviente. Ahora, la opinión que nosotros tengamos de Jesús es muy importante y va a determinar también la clase o el tipo de discípulos que nosotros seamos, ¿no? Eso es muy importante, muy, muy fundamental. La segunda acción tiene que ver con el anuncio que hace Jesús de su pasión, ¿no? Dice que comenzó a enseñarles, a decirles, ¿no?, que le era necesario al Hijo del Hombre, al Hijo de la humanidad, padecer, no ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, y ser muerto y resucitar. Y aquí entonces él les hace un anuncio de que vendrían tiempos difíciles, ¿no? Que era parte del plan de Dios el que él atravesara por ese tiempo de dificultades. Y eso sin duda aquí iba a probar la fe de cada uno de los discípulos, ¿no? La fe de cada uno de ellos, la fe de todos, la fe de Cristo mismo. Y esto nos enseña, entre otras cosas, que el discipulado también pasa por distintas etapas. No es solamente teoría, sino que es praxis también, diaria. Y la tercera acción que vemos acá tiene que ver con la reacción justamente de uno de los discípulos, que era este mismo Pedro, ¿no? Este Pedro avasallador, el primero de la clase, muy dueño de sí mismo, este Pedro. Y Dios tendría que hacer un trato con él. Y el trato lo comenzó a hacer enseguida. Dice y Pedro fue el único, no hay otro personaje en la Biblia que se mencione
que haya sido capaz de retar a Jesús, ¿no? Dice la palabra que comenzó a reconvenirle. Reconvenirle significa eso, ¿no? De reprocharle las palabras que él había dicho, ¿no? Y él, ¿qué es lo que hace? Y ese reconvenirle era para que, lo dice en otro evangelio de Mateo, lo aclara, y dice que ten compasión de ti. Es decir, tener una actitud de autocompasión frente a esta actitud, que no solamente era la autocompasión, sino que también era alterar los planes divinos, el plan por el cual él había venido aquí a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Jesús tiene también una reacción bastante directa. Le dice: quítate delante de mí, Satanás. No era que en ese momento Pedro haya perdido su salvación, o que Pedro en este momento se haya transformado en un demonio. No, él se dejó influenciar por Satanás, ¿no? Y eso es muy importante también para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Porque en la medida que, como dice la palabra, por la abundancia del corazón habla la boca. Y en Pedro había esa autocompasión, esa autorreferencia muy fuerte, muy marcada, que Dios tuvo que tratar con él de manera muy directa. Realmente es el Señor, el Señor de nuestras vidas. Estamos dispuestos a sacrificarnos por Él también y acompañarle también en los sufrimientos en este tiempo difícil de pandemia. ¿Qué es lo que nosotros queremos que nuestro Señor haga por nosotros? Pidamos al Señor que realmente Él sea nuestro Señor, nuestro Mesías. Aceptemos también el sacrificio, el sufrimiento que tengamos que vivir en este mundo, y también tengamos los valores correctos, ¿no? Las prioridades correctas, de seguir adelante, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Les invito a concluir esta mañana con una breve oración. Oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias por este tiempo de poder estar haciendo juntos estos devocionales con cientos de hermanos a través de toda nuestra región. Rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes y a reconocer que verdaderamente tú eres el Cristo de nuestras vidas, el Salvador, el ungido, y que nosotros podamos también, Señor, acompañarte en tus sufrimientos, no para pagar por nuestra salvación, sino como parte también de la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ayúdanos también, oh Señor, a no tener una actitud de autocompasión, a no tener una actitud sino por el contrario, una actitud de amor permanente por los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente, a inspirarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Te quiero ver, llénanos hoy, mi mundo te clama, mi mundo te clama.